Pues muy buenas tardes, amigos de México Libertario. Les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de nuestro conversatorio, el conversatorio mensual que llevamos realizando durante un largo tiempo. Y que esta será la última emisión online y ya volveremos en enero próximo a nuestro formato habitual, que era el formato presencial. Por fin, ya esperemos que el COVID o cualquier otra cosa no nos juegue una mala pasada. Bueno, en esta emisión, que insisto, es la última virtual, bueno, tuvimos el acierto de invitar a Fabricio Terán. A lo mejor para algunos de ustedes no les dice mucho el nombre de Fabricio Terán. Él tiene un perfil voluntariamente bajo en las redes sociales, pero estoy seguro que cualquiera que se haya adentrado a la literatura libertaria, liberal, ha leído algo que pasó por sus manos. Él es un activo promotor de las ideas de la libertad. Él hace traducciones bastante buenas de las publicaciones que hace el Mises Institute. Tiene al respecto en Twitter, bueno, las cuentas junto con otras personas del Instituto Mises, el de Mises Hispano, y además realiza una amplia difusión y discusión en varios grupos de Facebook y muchas otras cosas más que realiza. Por eso, aunque no lo identifiquen por su nombre, muy probablemente han leído, han frecuentado algunos de los argumentos, ideas que él produce y que él viene debatiendo en redes sociales. En tal sentido, bueno, pues le damos la más cordial bienvenida a Fabricio Terán. ¿Cómo estás, Fabricio? Muchas gracias, Víctor, de nuevo por tu invitación. Como siempre, muy amable. Desde que te conozco, una persona extremadamente amable en virtual y en presencial. Y bueno, a tratar de ir despejando dudas para los demás y para nosotros mismos, porque en el debate a veces uno también, o en la conversación, uno también se aclara sus propias ideas. Exactamente, exactamente, Fabricio. Bueno, pues comencemos. Para quienes no sepan, bueno, Fabricio está en Guayaquil. Él ahí realiza la mayor parte de su vida profesional. Realiza algunos emprendimientos, pero sobre todo lo van a encontrar mucho en redes sociales, aunque no muchas veces y por desgracia bajo su nombre. Pero les insisto, muy probablemente cualquiera que se diga libertario y que haya acudido a alguna forma de literatura libertaria o liberal, seguramente esa lectura pasó antes por las manos, ya sea como traductor, como divulgador de esta obra por parte de Fabricio. Y bueno, Fabricio, pues comencemos con nuestro tema, que es básicamente, bueno, ¿qué hacer con la izquierda, con la derecha? El tema de qué hacer si conviene una alianza con ellos, bueno, no es nueva, es una discusión muy antigua, desde Rothbard al menos, que ya él mismo decía que les estábamos dando una cobertura moral a sus inmoralidades, vamos a parafrasearlo de esa manera. Entonces, bueno, viene nuevamente la discusión desde hace mucho tiempo. Los conservadores están teniendo un nuevo aire por muchos factores que probablemente podamos tocar en este programa, pero mientras tanto, ¿qué hacer con estas tribus conservadoras, derechistas, que se acercan a nosotros y nos dicen que ellos son el verdadero liberalismo y que debemos unirnos para combatir a la amenaza comunista en nuestra región y nuestros países? ¿Qué hacer, Fabricio? Claro. Lo primero que haría es como menciona Wittgenstein, siempre cuando uno se acerca a un tema, hacer terapia lingüística, saber de qué se está hablando. Por ejemplo, en este caso, hablando de conservadurismo, pero ¿qué exactamente es el conservadurismo?
Entonces, yo quería empezar con una definición, pero no tanto enciclopédica, sino ir como sondeando los diferentes significados que hay en el ambiente. Entonces, muchas veces cuando nos referimos a conservadurismo, esto es muy común. Hay gente que está hablando de su forma de vivir, de su forma de entender cómo son sus modales o su vida personal, asuntos muy domésticos, como yo les llamo. ¿Ya? Y cuando se va por ahí se pierde realmente de lo que se está hablando, porque no se está hablando en ese sentido de conservador. ¿Ya? Entonces veo a veces que hay debate, no, pero es que el liberal es compatible con el conservador porque uno puede ser liberal y puede irse a dormir a las 8 de la noche. O no toma cerveza. Entonces, no se trata de eso. ¿Ya? Incluso, y aquí voy a mencionar algunos nombres para que quizás vayan identificando de dónde a mi criterio salen algunas, no sé si decirle errores, pero o problemáticas de definición, pero yo creo que muchos se debe quizás a ciertos influencers, incluso dentro del mismo liberalismo. Por ejemplo, tenemos el caso de Miguel Ángel Bastos, ¿ya? Miguel Ángel Bastos hace un recuento de que sí, que cierta forma de conservadurismo es compatible con ser libertario, ¿ya? Y la definición que él suele dar es una definición muy doméstica de ser conservador. Quizás yo hasta sea más conservador que Bastos en ese sentido, o sea, no soy muy de fiestas ni este tipo de cuestiones. Entonces, se crea una confusión porque no estamos definiendo el término desde el punto de vista de lo político. Si lo definimos desde el punto de vista de lo doméstico, muchos liberales, radicales, anticlericales de la historia posiblemente eran más aburridos que un cura, ¿ya? Y ese no es el punto, ¿ya? Pero este asunto de confundir el conservadurismo y su significado doméstico está muy popularizado. Entonces, eso es una de las cosas que hay que ir apartando. No se trata de ese tipo de definición de conservador. Entonces, la definición de conservador que nos interesa identificar es la definición política de un movimiento político, una tendencia política que va hacia cuando se habla de política estamos hablando de la polis, de la ley civil, trata de influenciar en la ley civil en la que vive la comunidad. ¿Ya? Entonces, en las lecturas que he ido teniendo, las investigaciones que he estado haciendo, es muy difícil en realidad definir qué es conservadurismo. Pues no tienen un marco teórico a diferencia, sí sucede en varios liberalismos y sí sucede en varios socialismos. Es más, uno de los temas más populares que estuve hace algún tiempo investigando en los conservadurismos del siglo XIX era jactarse que no tenían sistema ideológico. Y se jactaban y decían, no somos como los liberales y los socialistas, que crean sistemas ideológicos para ver cómo es una mejor sociedad, o tratan de hacer primero un análisis científico para a través de eso llegar a determinadas propuestas, que es la forma en que más o menos ha operado tanto el liberalismo como el socialismo. En ese sentido, sí, al menos los socialismos llamados científicos o los liberalismos tienen un parecido, parten de un intento de descripción de la realidad y una vez que describen la realidad, luego hacen una propuesta. Por eso el énfasis tanto en el socialismo como en el liberalismo de estudiar la economía. ¿Ya? Pues primero entiendo la sociedad y luego lanzo una propuesta normativa, ¿no? En el conservadurismo no parece ser así, parece ser una serie de ideas donde el pensador va adaptando lo que va sucediendo y se va adaptando a su entorno. De hecho, es muy relativista y es muy paradójico que los conservadores usualmente hablan de una especie de defensa de un orden eterno, ¿ya? Pero a la vez cuando se trata de plantear sistemas políticos o formas o modelos de análisis de sociedad, no tienen en realidad un modelo específico y recurren a explicaciones historicistas, ¿no? Es que hay que adaptarse a la historia y una serie de cuestiones así, ¿ya? Eso es lo primero, o sea, el conservadurismo al que estamos tratando de identificar es un movimiento político y por otro lado, aparte de ser un movimiento político, es un movimiento que hasta cierto punto desprecia el tener un marco ideológico. De hecho, es muy recurrente el tema del desprecio, la idea de una ideología como tal. No sé qué tanto puede quedar claro hasta allí. ¿Ya? Ahora,
yo lo que he tratado de ir haciendo es ir identificando patrones de a qué nos referimos con conservadurismo, dado que no tenemos una ideología y ellos, usualmente sus pensadores, rechazan, de hecho, la idea de tener una ideología en concreto. Yo diría que tienen al menos 4 características, menos que ir identificando. Un poco he seguido el esquema que los historiadores del fascismo, no estoy diciendo que los conservadores sean fascistas, sino que estoy tratando de usar el método, ya, los historiadores del fascismo usan para identificar el fascismo, porque el fascismo comparte con el conservadurismo esta nebulosa ideológica de no definir exactamente qué es lo que proponen todo, o sea, con un sistema preciso todo el tiempo. Al menos esa indefinición la comparten bastante. Posiblemente porque en parte los fascismos nacen de al menos algunas ramas conservadoras, no de todas, no digo que sean lo mismo. Entonces, lo que hacen es identificar denominadores comunes. Entonces, uno de los denominadores comunes y que los liberales siempre, históricos, siempre identificaron es que el conservadurismo es la defensa del privilegio. ¿Ya? Mientras el liberalismo es la igualdad ante la ley, el conservadurismo es la defensa del privilegio. Y esto incluso uno lo ve, de hecho quería citar, pero se me haría muy largo, la obra de Derechos del Hombre de Thomas Paine en su debate con Burke. ¿Ya? Entonces, Burke es uno de los pensadores que se plantea como uno de los fundadores de las corrientes conservadoras. Y Burke era un defensor, o sea, era enemigo de las revoluciones liberales y democráticas, apelando a una defensa de las tradiciones. Pero lo que hace Paine es decir, esto puedes hablar de tradiciones y tal, pero lo que realmente estás defendiendo es el privilegio de los aristócratas, de que tengan una ley diferente los nobles con respecto al resto de la sociedad. ¿Ya? Y bueno, lo que ellos, o sea, desde el punto de vista liberal, el conservador defiende, o sea, al menos históricamente, el conservador defiende el privilegio. Y yo iría, o sea, a lo largo de la indagación que he hecho, yo creo que sí, efectivamente hay diferentes formas de privilegio, ¿ya? Y luego iré profundizando eso ya en causas modernas a qué se aplica, porque usualmente los liberales históricos hablaban respecto al privilegio, refiriéndose a las leyes diferenciadas que tenían que tenía la nobleza, que tenían los reyes y que tenía el clero, ¿ya? Pero hoy en día también hay otras formas de privilegios, hablando netamente en sentido jurídico, ¿no? Que siguen existiendo y que los conservadores de hoy siguen defendiendo, pero quizás no se nota tanto por de la forma en que estos privilegios se muestran, pero luego de eso voy a hablar. La otra es la defensa de las tradiciones. Usualmente los conservadores tienen una idea idealizada de las tradiciones. O sea, como que la tradición es algo sagrado, algo que no se puede cuestionar demasiado, que tiene una sabiduría intrínseca. Y si bien ciertamente, como al menos como plantea Hayek el tema de la idea de orden espontáneo, de ir examinando las normas, en las tradiciones hay algo de conocimiento tácito. Esto no implica que por eso resuelvan problemas de la actualidad. O sea, las tradiciones en su momento eran herramientas netamente utilitarias, no tienen o sea, si uno lo ve desde un punto de vista como economista y como sociólogo, no tiene que darles ningún valor eterno, espiritual, especial, eran herramientas como tener un martillo. La tradición en su momento fue un martillo para darle un clavo, pero ahora, no sé, usamos tornillos. ¿De qué me sirve un martillo con un tornillo? No me sirve de mucho, tengo que usar un taladro. ¿Ya? Entonces, la visión del conservador respecto a la tradición es casi como una especie de entidad sagrada, eterna, medio inmutable, de alguna manera, o sea, es como una sacralización de la tradición. La tradición liberal, en cambio, ve las tradiciones de otra manera, las ve como herramientas, sirven para algo, pero si dejan de servir, ahí está en la innovación, pues por eso el emprendimiento, la innovación, parte del capitalismo y toda esta cuestión también que es parte del discurso liberal, para cambiar tradiciones, porque o sea, los liberales hablamos mucho de emprendimiento, capitalismo, innovación, y la innovación destruye tradiciones, es un constante destruir tradiciones, no hay ninguna sacralidad en la tradición solamente es útil mientras resuelva problemas, ¿ya? Y ese es el enfoque liberal. Cuando surge una nueva forma de resolver el problema, ahí viene la innovación,
¿ya? Se adopta una nueva, ahí en adelante esa revolución es la nueva tradición, y así hasta que vengan diferentes soluciones a los diferentes problemas sociales. Ya. El otro elemento muy común de los conservadores es, que es más, este sí es muy, muy mítico, es la idea de la edad de oro. Siempre en algún punto indeterminado, Thomas Paine también habla sobre esto cuando critica a Burke, hay una exaltación de algún punto determinado en el tiempo donde el pasado era mejor que el presente. Pero ese punto es arbitrario, porque si antes, o sea, ¿en qué punto uno retrocede para ir al pasado y para idealizarlo? O sea, lo retrocede hace 100 años, hace 500, hace 1000, hace 10.000. Es esta idea de que antes era mejor, pero ¿cuál es el antes? Porque hace 500 años muy probablemente ya había gente que decía que el pasado era mejor, pero el conservador de ahora exalta quizás algo de hace 300, 200, 100 años, pero si le preguntases a alguien de épocas muy anteriores si se estaba viviendo en este Edén histórico, ya te diría que no. Ya. Y esto en psicología se le llama el síndrome de la edad de oro. Creer que necesariamente porque algo sucedió en el pasado estuvo mejor, y que eso implica, el síndrome de la edad de oro significa que necesariamente el presente es peor y el futuro será mucho peor. Y este síndrome de la edad de oro conduce a un fenómeno psicológico, que yo le llamaré psicológico, del apocaliptismo. Entonces, en encontrar los denominadores comunes de los conservadores, ese síndrome de la edad de oro, que está muy institucionalizado entre los conservadores, los lleva ya a ser susceptibles a algo que sí me parece que es un problema, ya, que no necesariamente forma parte de la tradición conservadora, pero su mindset, su forma de entender el mundo los lleva con facilidad a ser atraídos a esto. ¿A qué me estoy refiriendo? Al apocaliptismo. ¿Ya? Y con el apocaliptismo, o sea, esta idea de que ya, que todo va a empeorar y que todo se va a ser destruido, se va a destruir la civilización, viene de la manito con las teorías de conspiración. Ya es cuando ya el debate racional e incluso el debate dentro de una sociedad democrática se va erosionando. Yo pienso que principalmente los conservadores suelen ser un problema o traen un problema, a sí mismos incluso, a la sociedad y a posibles alianzas con liberales, porque tienen ese síndrome de la edad de oro que los lleva al apocaliptismo y a las teorías de la conspiración, de que todos son víctimas de todo el entorno. O sea, todo lo que pasa es peor y siempre vamos a peor y son por último perseguidos. Ya. Y el cuarto factor que he ido encontrando, que es en esta dinámica, es como, sea que ellos lo identifiquen como que defienden privilegios, como que defienden tradiciones sagradas, ¿ya? Su forma de implementar la cosmovisión que tengan es a través de una forma de proteccionismo cultural. Quizás no es un proteccionismo económico, y ojo que el proteccionismo económico por siglos fue la teoría económica conservadora, pero esto luego lo voy a hablar. Ya. En el siglo XX en algún momento esto cambió, pero por siglos, del conservador del siglo XIX hasta por lo menos los años 50 del siglo XX, ¿ya? No tenía ninguna idea en particular pro mercado, usualmente eran proteccionistas y en muchos países siguieron siendo proteccionistas y al día de hoy todavía lo son. Por ejemplo, uno escucha a este sujeto de Fox News, Tucker Carlson. Tucker Carlson es de derecha, lo exaltan, y veo que en algunos medios de derecha, incluso de derecha liberal, creen que es un héroe, ¿ya? Pero como no, quizás porque no lo siguen o no, sea porque no saben inglés o no les interesa qué más dice. Tucker Carlson es un enemigo del libre mercado y él considera que los conservadores deben abandonar esta desviación pro mercado que han tenido en los últimos 50, 70 años y regresar a sus raíces que son anti libre mercado, lo cual no los hace comunistas necesariamente, eso también hay que decir. Pero no es una teoría o no es un movimiento que nació con ideas de libre mercado. De hecho, normalmente todo lo contrario. Los primeros enemigos del libre mercado no fueron los socialistas, fueron los conservadores con ideas usualmente mercantilistas. ¿Por qué? Porque tratan de defender
sea desde un concepto nacionalista, la industria nacional, o sea, desde un concepto más artesanal, la sociedad de gremios, la sociedad de artesanos, entonces no hay que permitir que ingresen las importaciones, etcétera. No. Entonces, hacía este paréntesis sobre el proteccionismo económico porque quería hablar del proteccionismo cultural. El proteccionismo cultural, que es con lo que sí se han quedado, y hasta ahora siguen haciéndolo, ¿ya? Es lo que normalmente le llamamos prohibicionismo. O sea, la idea de hay cosas nocivas, hay productos nocivos, ¿ya? Que deben ser impedidos de ser comercializados o ser distribuidos en un mercado. Porque todo esto, aquí hago otro paréntesis también, mucho se habla en este debate, no, es que yo soy, ¿qué? Liberal en lo económico y conservador en lo social, pero es que en realidad no hay una distinción. Si tú eres conservador en lo social en el sentido de la ley civil, no en el sentido de si te vas a dormir a las 8 de la noche o no sales de tu casa, ya. El hecho de que haya prohibiciones en la ley civil implica que hay un mercado interno que está prohibido de ser comercializado. Porque si algo está fuera de, se dice en derecho, está fuera de los objetos de comercio, ¿ya? Porque está prohibido por la ley, ¿ya? Está teniendo una implicación económica. Me invento ahorita, o se me ocurre. Agencias de matrimonios homosexuales en los países donde no está totalmente prohibido. Ese negocio, ¿ya? Donde está totalmente prohibido, ni siquiera se puede discutir ponerse un negocio de esos. ¿Ya? Ni se diga, y me meto aquí en un tema polémico, clínicas de aborto. ¿Ya? Tiene una implicación económica porque hay empresarios que quizás podrían ingresar, y aquí no me voy a meter a juzgar en lo moral, pero estoy hablando del punto de vista de cómo se aplicaría, de cómo las prohibiciones de la ley civil a que a ciertas cosas sean objetos de comercio, tienen implicaciones económicas. ¿Ya? Entonces, esta idea de soy liberal en lo económico, pero conservador en lo social, es más un eslogan, porque si es social tiene implicaciones económicas. En el momento que hay cosas que están prohibidas, repito, en el momento que hay cosas que están prohibidas como objetos de comercio por tal idea de ser conservador en lo social, eso implica que ese mercado no puede existir. Entonces, no hay una distinción, al menos así como la plantean las personas que dicen este eslogan, no hay una distinción de fondo realmente. O sea, todo está vinculado, el mundo jurídico con el mundo económico. Ok, entonces este proteccionismo cultural, ¿ya? Es como la seña de identidad y es lo que usualmente incluso las personas que no les interesa la política entienden que es un conservador. Porque quizás no captan mucho su tema de la edad de oro, no captan mucho a qué tradiciones se refieren, o no captan a qué privilegios, porque quizás eso es más una intención involuntaria, qué privilegios defienden. Usualmente cuando la gente común, que ni siquiera le interesa la política, identifica a un conservador, lo identifica porque está prohibiendo algo. Incluso personas cuando ven que un socialista, alguien de izquierda, porque tienen también ahí su propia moralidad prohibicionista, prohíbe algo, la persona que quizás no está muy al tanto de las ideologías dice, es como una prohibición conservadora, le llamamos moralista, puritano y todo. Le ponemos los mismos adjetivos que usualmente le pondríamos a un conservador. Entonces yo diría que la seña de identidad a nivel de política pública de un conservador es algún tipo de prohibicionismo, que viene a ser como una especie de proteccionismo cultural que de todas maneras tiene, al menos en el mercado interno, tiene también implicaciones económicas, como decía. Entonces, creo que esas cuatro señas, defensa de privilegios, que puede ser voluntario o involuntario, esta idealización de una tradición abstracta, o sea, es una tradición muy idealizada, ¿ya? Y que a veces no se sabe a partir de cuándo y dónde empieza, esta idea de la edad de oro, que es la idea de estuvimos mejor y ahora vamos en retroceso, y que lleva al apocaliptismo, y la otra, la seña de identidad tangible. ¿En qué se refleja? Se refleja en normalmente propuestas prohibicionistas de algún tipo. ¿Ya? Eso diría que son como las cuatro señas de que hemos dado con una persona o un movimiento conservador.
Ya, yo empezaría por ahí. Disculpa que lo haya hecho tan extenso, pero para mí sí era importante identificar cuál sería el supuesto potencial aliado con el que se va a trabajar. Ya. De ahí, bueno, viene el por. Estuvo muy bien, yo te agradezco porque me parece que eso da mucha luz precisamente a veces a esas discusiones interminables y que no conducen a nada concreto en tantos grupos liberales y libertarios. Bueno, entonces, digamos que estos son los elementos que identificarían a conservadores, políticos, y allí los estamos identificando. Pero entonces, Fabricio, ¿qué hacer con estos grupos? ¿Cuál es la actitud lógica, consecuente, productiva de los libertarios y liberales respecto a estos grupos? Ya, lo primero, conceptual, o sea, yo siempre hago una distinción entre lo conceptual y lo coyuntural. Lo conceptual es lo ideológico, ¿no? Y lo coyuntural es, bueno, lo que nos toca vivir, porque así es la vida, pues, porque no se puede uno solamente estar en las abstracciones. Desde lo coyuntural, y esto lo tengo claro desde que empecé en este tema de las ideas, hace 10, 15 años, no recuerdo qué edad tenía, eh, el conservador es tu enemigo, conceptualmente, ¿ya? Y nunca va a dejar de ser tu enemigo, ¿ya? Es un adversario. Conceptualmente no es tu aliado y nunca podrá ser tu aliado porque está parte de intenciones totalmente diferentes. O sea, el liberal, por resumirlo mucho, al menos el liberal laissez-faire, ya busca la implementación del capitalismo a nivel local y a nivel global. O sea, por resumir lo mucho y no entrar a otro tipo de distinciones adicionales que pueda haber, ¿ya? Y el capitalismo implica claro, implica que hayan ciertas instituciones que se mantengan con el tiempo, pero también implica una serie de innovaciones y destrucción constante de cultura y tradición antigua que ya se vuelve obsoleta a medida que las herramientas del capitalismo nos dan nuevas soluciones y ya se convierten en cosas nada más de museo, que es de hecho lo que cierto sector de la izquierda comunitarista, ¿ya? Le he criticado tanto al capitalismo y la globalización en la década de los 90 y las siguientes, de que destruyen nuestras tradiciones con la globalización, que las tradiciones ancestrales y tanto tipo de cosas, que las comodifica, que vuelve por ejemplo, que vuelve a las tribus del África, las vuelve turismo, ¿ya? Entonces los guerreros Masái ya les llega la tecnología, ya se comunican por internet, ya saben algo de ciencia, ya abandonan sus mitos antiguos. Ahí dice, esto que yo creía antes y era sagrado, ya no es sagrado, o sea, no es un dios ni es ningún espíritu extraño. O sea, es algo que se puede explicar científicamente porque ya tengo acceso al conocimiento, porque tengo cómo comprarme una radio o un televisor, ¿ya? O un libro. Entonces, el capitalismo y las ciencias van muy de la mano, ¿ya? Y empiezan a destruir este mundo antiguo, ¿ya? Y se vuelve de museo, ¿ya? Y es lo que la izquierda comunitarista desde al menos que yo recuerdo, el fin de la Guerra Fría, que empezó a surgir, ¿no? Como una alternativa a los decaídos marxistas-leninistas de la época, ¿ya? Le han criticado tanto, en realidad es una izquierda muy conservadora en ese sentido, ¿ya? Entonces, a lo que voy es que conceptualmente no hay nada que uno pueda en realidad compartir con un conservador. O sea, incluso la noción de tradición, que no es que un liberal necesariamente está contra la tradición per se, no está contra la tradición cuando no es útil, ¿ya? Es muy distinta, porque la idea de hecho, cuando hablamos de instituciones, que es muy común en ciertos segmentos académicos de economía y derecho liberal, se habla de instituciones y en realidad las instituciones son una especie de nombre alterno de las tradiciones, pero no estamos hablando del mismo sentido, que las tradiciones resuelven problemas, no son cosas a ser alabadas y exaltadas y cuestiones así, si es de destruirlas, se las destruye si hay algo mejor, ¿ya? El conservador tiene una idea muy diferente, entonces a lo que voy es conceptualmente no tenemos nada que ver. De hecho, históricamente el primer enemigo de los liberales fue el movimiento o los movimientos conservadores.
que defendían la aristocracia, defendían las tradiciones, defendían el Estado clerical y una serie de cuestiones, o sea, todo en nombre de las tradiciones, ¿no? Entonces, conceptualmente no tenemos nada que ver, históricamente ese es nuestro primer enemigo, ¿ya? Ahora, coyunturalmente, ¿qué pasa? Que como los conservadores no tienen una ideología tan precisa, identifican como tradición lo que les da la regalada gana, cuando les conviene. Y eso es lo que ha hecho que de cierta manera hayan en determinados momentos alianzas, porque si identifican que la tradición de repente es la república, la democracia, la economía de libre empresa, entonces como se inventaron en ese momento, que esa es la tradición, ahí es cuando somos compatibles y de hecho eso es la razón por la cual, sobre todo, y esto se ha ido notando más en la derecha de los Estados Unidos, la derecha de los Estados Unidos en realidad, Estados Unidos no tiene una tradición conservadora como tal, porque no ha tenido todas las luchas que tuvo Europa, ¿ya? Entonces, lo que se le llama conservadurismo es una mezcolanza de diferentes ideas que terminan aglutinándose alrededor de los años 50 en el Partido Republicano. Y como es tan difuso esa idea de que defienden una tradición que también está ahí presente, es una tradición republicana, quizás es una versión un poco pasada de moda de cómo debería ser la sociedad, pero no está del todo en las antípodas, como sí lo estaría el conservadurismo histórico, el nativo, que es europeo. O sea, el conservadurismo europeo no tiene absolutamente nada que ver con la tradición liberal, o sea, es el más distinto de todos. Y a mí me parece, aquí un paréntesis también, que es lamentable que hayan algunos tipos de confusiones y de una vez más menciono al profesor Bastos, ya, porque me parece que es un tipo muy inteligente, yo he hablado con él pues, y es un tipo muy conocedor, por ejemplo, de teoría económica austriaca y de implicaciones jurídicas, pero cuando hace los análisis históricos intenta hacer esta como fusión de un conservadurismo europeo que nunca ha sido lo que él dice que es. No tiene nada que ver, o sea, es como una idealización romántica de un movimiento que no es lo que él está diciendo. O sea, uno va a los libros de historia y ve qué actitud tenían hacia las ideas de libertad individual, libre asociación, libre empresa, libre mercado, y es la satanización absoluta, son las ideas del anticristo para este tipo de gente. ¿Ya? Cuando uno va a los textos históricos de estas personas, de estos antiguos conservadores y tradicionalistas europeos, o sea, no tienen nada que ver. Pero el conservadurismo de corte americano sí podría tener como un hilo conductor, en tanto es uno que reivindica un tipo de tradición que no está del todo enemistada con lo que nosotros defendemos, porque finalmente los Estados Unidos se fundan como una república ilustrada liberal, ¿ya? No como una, y bueno, ya, y aquí quizás difiere el relato que ellos hacen, suelen hacer los conservadores norteamericanos este relato de que los Estados Unidos independientes nacen como una nación cristiana, que es el mito que ellos plantean para convencer a la gente, tratan de autoconvencerse que es así, ¿ya? Y toman diferentes elementos aislados y todo. Pero indistintamente, y el relato liberal clásico es que los Estados Unidos nacen como una nación, o sea, al menos una nación independiente, como una nación ilustrada, basada en los principios de ilustración, del liberalismo, de la separación de la iglesia y del Estado, de la abolición de los privilegios hereditarios y todo ese tipo de cosas. Pese a que los discursos son diferentes, al final están defendiendo un poco o hasta cierto punto a la misma república originaria, o al menos en la idea que tienen de ella. Entonces sí creo que hay que distinguir el origen de cada uno y ver que en ciertos casos sí podría haber un diálogo al menos, ¿ya? Y en otros casos es muy improbable. Ahora, también hay que tomar en cuenta que lo que le llamamos hoy en día conservadurismo europeo, ¿ya? También ya es una reforma, una modificación que viene sobre todo de la mano de los partidos demócratas cristianos auspiciados por la Iglesia Católica. Pero esto es otra historia, esto da para otra conversación, o sea, la cuestión religiosa y la política. Pero en realidad la influencia de los demócratas cristianos en el conservadurismo europeo
para lo que era antes el conservadurismo europeo, ha sido positiva, porque ha hecho que los conservadores, a partir de los años al menos 30, 40, 50 del siglo XX, ya acepten el laicismo, acepten la igualdad de la ley, cosas que nos parecerían realmente que ya se deberían haber aceptado hace tiempo. Pero los conservadores europeos hasta el tiempo de la Segunda Guerra Mundial eran, o sea, para alguien de mentalidad ilustrada eran francamente asquerosos, ¿ya? Pero gracias a una serie de reformas donde la Iglesia Católica también se dio cuenta que este conservadurismo había sido uno de los gérmenes del fascismo, ¿ya? Por un tema quizás sea de honestidad, de corazón o por relaciones públicas, empieza como a, ¿saben qué? Hay que reformar todo esto, metamos valores democráticos, aquí están los demócratas cristianos que tienen algunas ideas y traen esto para acá. Entonces a lo que voy es, hay que identificar con qué tipo de conservadores se puede conversar por un tema coyuntural. Ojo que no compartimos los mismos propósitos, pero hay un espacio de diálogo donde se puede hablar de algo. Entonces yo lo que digo es, con el conservador demócrata cristiano, que usualmente es de corte católico, ya europeo, hay un punto de conversación porque es un conservador que ya aceptó las reglas del juego de la democracia liberal, que es la democracia de igualdad ante la ley. Y el conservador norteamericano, al menos el que sí entiende qué es lo que trata de conservar, ya trata de conservar quizás una idea errónea de qué es lo que trata de conservar, pero intenta conservar su idea de la república originaria de los Estados Unidos, ¿ya? Que no es algo que en realidad es una república originalmente liberal en gran parte. No del todo, porque en la de una idea, la aplicación de una idea, hay un trecho largo, ¿ya? Pero digamos que hay como un punto de diálogo, ¿ya? Hay como que estamos jugando en las mismas reglas, ¿ya? Pero fuera de allí, ya, o sea, son conservadores, es como un socialdemócrata. O sea, no tenemos los mismos propósitos con un socialdemócrata, definitivamente. No planteamos para nada la idea de la socialdemocracia, pero tenemos un punto donde podemos dialogar y quizás en algunas causas ya podemos llegar a acuerdos. De hecho, la socialdemocracia y los liberales pro mercado en la posguerra, luego de la Segunda Guerra Mundial, hicieron algunas alianzas para implementar reformas. Y ahí no estaban, no, que eres zurdo, que eres comunista, no, o sea, son personas que entienden el diálogo pacífico, entonces me junto con ellos para tratar de implementar algo. ¿Ya? Entonces, si estamos jugando dentro de las mismas reglas del juego del diálogo, ¿ya? Del diálogo político, creo que se pueden establecer ciertas alianzas que no implica que vayamos siempre hacia el mismo punto. Y estas alianzas se pueden hacer tanto con gente de lo que llamamos izquierda como con gente que llamamos derecha, incluso con gente ecologista, de diferentes ideas, siempre y cuando haya como el marco común de diálogo y no estén planteando regímenes dictatoriales o fantasías ya autoritarias que con esos definitivamente no hay que aliarse. Entonces diría que debería tratarse de identificar que hayan esos patrones, de que lo que el conservador, incluso si no es conservador, como decía, también facciones de izquierda, está dentro de una idea de una democracia liberal, si lo que pretende conservar es una idea de una democracia liberal frente a otra amenaza mayor, claro, o sea, evidentemente, lo mismo, como les decía, si nos toca aliarnos con socialdemócratas, con izquierda socialdemócrata, porque viene el enemigo fascista, porque a eso sí ha existido, no es una amenaza que nunca se ha dado, esto es histórico, ya, nos toca aliarnos con ellos, porque no queda de otra, no porque tengamos exactamente los mismos fines, pero si viene también la amenaza de una izquierda totalitaria y los conservadores democráticos, por decirlo, están ahí al lado, ya no nos queda de otra. Y es también lo que ha sucedido a lo largo del tiempo y lo que ha estimulado las alianzas. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa cuando el enemigo totalitario no existe? Entonces yo creo que a veces nos quedamos en la dinámica de que la alianza es una fusión, ¿ya? Y la alianza no es una fusión, y mucho menos una fusión ideológica, o sea, tiene un fin concreto, porque hay un enemigo en común concreto, pero el enemigo tiene que ser real. Si el enemigo no es real,
¿ya? Si no hay realmente una amenaza dictatorial de un movimiento dictatorial, ¿ya? Lo que está haciendo, y esto sí creo que forma parte actualmente de parte del lenguaje de ciertos movimientos o ciertos personajes conservadores, es igual tienes que estar aliado a mí. Porque, me invento un enemigo fantasma que nos están persiguiendo, o sea, básicamente que, por decir, pongo el caso, o sea, tienen este relato que me parece falaz, me parece muy similar al de las feministas diciendo que las matan por ser mujeres en cada esquina, o sea, que hay una suerte de banda de psicópatas que en este momento en toda Latinoamérica están buscando mujeres para cometer crímenes, y no creo que sea así, o sea, evidentemente hay crímenes y son multifactoriales, ya, o multicausales, pero no creo que haya una especie de secta ya, organizada a lo largo del globo, ya, a lo largo de América Latina, con esa intención deliberada de hacer las cosas a diario, que se están mandando por WhatsApp, y fueron como una especie de red. Ya. Entonces, dentro del movimiento conservador hay mucho de ese relato, que es muy similar, yo lo veo como la paranoia de las feministas con el tema del patriarcado como una entidad fantasmagórica que nos está controlando desde las sombras, ¿ya? Y es esta idea de nos están persiguiendo supongamos, por ser cristianos o por ser católicos. O sea, yo al menos veo las noticias, veo métricas y al menos en lo que es el hemisferio occidental, con excepciones, habrá algún caso donde algún loquito haga algún atentado en algún templo, alguna cosa así, pero en términos generales, a los cristianos, sean católicos o no católicos, no los está persiguiendo nadie en este momento. ¿Ya? Otra cosa es que haya personas que no compartan su forma de pensar y los combatan en redes sociales, los combatan en los medios que tengan disponibles, como también hacen ellos respecto entre iglesias mismas. Pues los evangélicos hablan contra los católicos hablan contra los evangélicos en sus radios y todo, pero no es que haya un plan macabro para perseguir evangélicos o para perseguir católicos de parte de uno y otro, o sea, no estamos en el siglo de las guerras religiosas de Francia. Entonces, yo lo que creo es que hay que desconectarse de este relato, ¿ya? De que la alianza es para siempre y por cualquier cosa. La alianza es para algo en concreto, para un enemigo concreto y para una causa en concreta. Si no identificas cuál es el enemigo concreto, cuál es la causa concreta, no hay ninguna razón para hacer ninguna alianza. Entonces, si me dices que, por ejemplo, en Venezuela, ya, o en algún país, o en Nicaragua, ya, donde hay un gobierno de izquierda que es totalitario, bueno, digamos que es autoritario para usar los términos politológicos más adecuados. Ya, ok, ahí deberían unirse no solo liberales con conservadores, sino liberales con conservadores, con socialdemócratas y todos los que no crean en las dictaduras. O sea, no, ya hay un frente común por una causa en específico, ya. Pero si no hay un enemigo concreto, un enemigo real, no un enemigo fantasma, no un enemigo de teoría de conspiración, no es que porque a un cura le insultaron en un pueblo en Paraguay, entonces estaba habiendo una agenda de destrucción de la iglesia y por tanto debemos unirnos. O sea, ese es el tipo de cosas que debemos ya ir rechazando. O sea, porque sirve quizás para la dinámica de redes sociales, para el entretenimiento. Y además, también el sentirse perseguido a veces da una sensación de importancia que uno no tiene. O sea, es como una especie de vanidad, ¿ya? Entonces, mi consejo, si es que puedo dar yo consejos a alguien, es a todo libertario, liberal, como se quieran llamar, que me esté escuchando es, si alguien te pide alianza, que te diga el enemigo concreto, la causa concreta y las pruebas de que ese enemigo existe, ¿ya? Pruebas reales, tangibles de que ese es el enemigo a perseguir. Bueno, más que perseguir, bueno, no perseguimos al enemigo ante el cual nos defendemos. Si no existe, si es un fantasma, ¿sabes qué es lo que está pasando ahí? Ahí tu propio enemigo te está atando de manos para que no compitas contra él. Porque recuerda lo que siempre te dije desde un inicio. Ideológicamente somos competidores, conservadores y libertarios. Entonces, si tu enemigo constantemente
porque sabe que eres su enemigo hasta cierto punto. Y yo estaba en conversaciones un poco de infiltrado, tanto en persona como en chats y cosas así. Ellos sí lo entienden. Ellos entienden que no somos compatibles, no todos, ya, pero una parte, al menos los más pensantes. Y saben que de alguna manera lo que hacen es para neutralizarnos. O sea, hay un temor de que el libertario sea la voz dominante en el ámbito de, no sé si decirle así, porque esto es muy amplio y muy, a veces está mal dicho, pero digamos en el ámbito de las derechas, ¿ya? Entonces temen eso, ¿ya? O digamos en el ámbito de la antiizquierda, ¿ya? Pongamos que como que sería como más preciso. Entonces, no les gusta esto, ¿ya? Porque temen que al final sea más popular o que traiga la misma, acuérdate lo que te decía, el síndrome de la edad de oro, la misma degeneración que traen los zurdos o los progres o los woke, como quieran llamarles de ellos, ¿ya? Entonces, si tu enemigo, porque es nuestro enemigo conceptual, te dice constantemente que necesitas que no pelees contra él, aunque no haya un enemigo en común, es porque te está tratando de atar de manos para que no compitas contra él. Entonces, hay que competir hay que competir con los conservadores y hay que saber cuándo aliarse con ellos. Igual, como te decía de nuevo, igual cuando hay que saber aliarse en determinado momento, quizás con alguna socialdemocracia razonable. Hay que recordar también que la socialdemocracia ha tenido una serie de reformas internas o pugnas internas y facciones donde también hay una facción, por decirlo así, más pro mercado en la socialdemocracia, ¿no? Ya, y asimismo, bueno, como ya había explicado, también hay que saber con qué grupo también conservador uno se va a aliar. No aliarse con cualquiera solamente porque te dice que tenemos un enemigo común. ¿Por qué? Porque además, si tú te alías con cualquiera solamente porque te dice cuál es tu enemigo común, puedes tener luego problemas de relaciones públicas. Y una causa política, ya, no es solamente la idea, es la imagen que la gente tiene de esa idea. Si a tu idea la asocian con retrógradas, fascistas o protofascistas o gente extremadamente autoritaria, prohibicionista, tú puedes tener las ideas más libertarias del mundo, pero si te están asociando constantemente con ese tipo de personas es que has fallado en tu estrategia de relaciones públicas. ¿Ya? Entonces también hay que, o sea, para resumirlo, ¿ya? Hay que saber con qué tipo de conservador te vas a aliar. Entonces, no aliarse, mi recomendación es no aliarse con el conservador de tipo dictatorial y tratar de identificarlos bien. O sea, luego en alguna otra conversación podríamos hablar un poco de las facciones detestables que hay en ciertos grupos conservadores que son, a mi criterio, tapaderas para el filofascismo. ¿Ya? No son la tendencia más común, ¿ya? Pero para el que no está acostumbrado, porque viene liberal, así, alegre por la vida, y dice, un amigo, ya, y a veces no es lo que parece, ya, y puede que sí sea amigo a nivel personal, pero en realidad esa persona o ese grupo de personas con las ideas que tienen, para el que sí conoce ideas políticas, te van a asociar con esa persona, ya. Entonces van a decir, no, mira, esos libertarios son... Y quizás el libertario lo hace de buena voluntad, no entiende muy bien, pero el que sí sabe dice, mira, está con unos antisemitas, unos antilaicismo, unos homofóbicos y cosas así, ¿ya? Entonces hay que saber con qué tipo de conservador uno se está aliando y hay que saber, como ya te dije antes, por qué uno se alía y que es normalmente porque hay un enemigo común que es peor que el conservador, porque si no, no te alías, ¿ya? Y saber por qué causas en concreto. O sea, no mezclar todas las causas. Es decir, yo estoy suponiendo, va a haber una ley que va a impedir que haya, que los padres puedan ejercer algún nivel de patria potestad sobre sus hijos. Ya, ok, es una causa que se entiende que un liberal podría aceptar, ya, de un exceso de intromisión en la autoridad paterna, siempre y cuando haya en límites razonables también, pues no va a ser una cosa que se le da potestad a los padres de abusar a sus hijos, esa no es la idea tampoco, ¿no? Ok, puede haber como un acuerdo, ok, en esto en concreto. Pero si luego dicen, no, es que si te alías a esto significa que entonces tienes que estar contra la despenalización de la homosexualidad, por decirlo así.
¿ya? No son causas que tienen que ver una con la otra, o sea, no les compren el pack ideológico, alíense por causas concretas. Ya, una vez que está resuelta la causa concreta, ¿sabes qué? Yo no tengo nada que ver con con tus otros asuntos. ¿Ya? Entonces eso, saber con qué tipo de conservador uno se lía, y esto, bueno, sí demanda un poco de estudio, ya, porque no, a veces algunos son, hay este tema, el tema cripto, en política, no significa, no es criptomonedas, sino el tema cripto significa cuando alguien se disfraza de otra ideología, pero tiene una verdadera detrás. Entonces, hay este término criptofascistas. ¿Ya? Criptofascista es el que se disfraza de otra ideología, usualmente de algún tipo de derecha moderada, conservadora, ¿ya? Pero, o incluso ciertos tipos de izquierda, ¿ya? Pero en realidad está ocultando su verdadero rostro porque no es socialmente bien visto, da una pésima reputación y probablemente te destruya a nivel de normas sociales, declararte abiertamente como un fascista, entonces usan otras máscaras. Y hay algún nivel de criptofascistas en las derechas o en los conservadurismos. Entonces, hay que estar un tanto alertas de este tipo de fenómenos. Entonces, no está mal aliarse cuando sea necesario, pero hay que saber con quién, como digo, hay que saber con quién, hay que saber por qué, ¿ya? Y el por qué implica cuál es el enemigo exacto. A ver, dime cuál es el enemigo exacto. No me traigas fantasma, que sí, que nos oprime Netflix y a veces como que nos obliga a ver películas y como si la gente no usara Netflix por una suscripción que paga. O sea, dame un enemigo concreto, alguien que realmente sea una amenaza y nos está atacando. Ya. Y dime la causa concreta y no les compren el resto del pack ideológico. O sea, alíense por la causa en concreto y de ahí salgan. ¿Ya? Y si de ahí no hay ningún enemigo real y todos son enemigos fantasmas, tienen que combatirlos igual que como se combate un socialista, porque la batalla de ideas que tienen que dar los liberales es para ganar y ser más importantes que los demás. ¿Ya? Y eso al final implica que también es ser más importantes que los conservadores. O sea, no hay que tenerles miedo. ¿Ya? No hay que tenerles miedo a quedarse solos, porque creo que hay mucho de eso. También una cosa psicológica, un miedo a quedarse solos. No tengan miedo a quedarse solos, lo que tienen que hacer es dedicar más tiempo a su propio estudio para que de ahí puedan divulgar y convencer a más gente. Es que es la única forma, no hay fórmula mágica donde las masas de repente se van a volver liberales porque sí. No, hay que hacer un proceso educativo y eso toma tiempo y hay que tener alguna disciplina, no va a pasar por las alianzas. Eso no va a suceder. O sea, uno tiene que ir y convencer. ¿Ya? Y lo que es, ya hay un tema adicional, lo que sí iba a decir, cuando hagan alianzas con los conservadores moderados, democráticos, razonables, como le quieren decir, dialogantes, ¿ya? Por causas, como les digo, específicas, concretas, no pierdan la oportunidad de convertirlos, porque ellos sí piensan en hacer eso. Yo estaba en un sinnúmero de chats y de estas cuestiones. Ellos sí piensan, nos aliamos y luego lo traemos, lo desconvencemos de las ideas de la libertad y lo convencemos a nuestras ideas para ellos hermosas y como las quieran ver. Ellos sí les quieren convertir, entonces no tengan miedo de convertirlos. Tienen que ir y convertir, pero para poder convertir uno tiene que haber estudiado primero. Entonces eso también falta. Falta más estudio. Más que incluso alianzas o políticos, necesitamos un ejército de educadores. ¿Ya? No tanto otras cosas. O sea, yo cuando hablo de esto, cuáles son las recomendaciones o cómo yo veo el enfoque de alianzas, lo veo como, bueno, sí que quieren hacer eso, pero más importante que eso es formar un ejército de educadores, que pueden ser educadores en colegios, fórmense para ser profesores universitarios. Si no les gusta eso, háganse influencer, pónganse un blog, un canal de YouTube, TikTok, pero antes de todo eso, antes de poder educar, uno tiene que a otros, uno tiene que educarse uno mismo. ¿Ya? Y eso toma tiempo y a muchos les da pereza, ¿ya? Y lo importante es, o sea, uno por el propio hecho de sentirse conocedor de un tema.
Y otro también es por, como lo mencioné hace un rato, las relaciones públicas son importantes, tienen que verte inteligente, tienen que verte cultivado, quizás no el más de todos, ¿ya? Pero sí tienen que verte como alguien que puedan respetar en una discusión. Mises habla mucho del tema de que Mises era un demócrata, ¿ya? Y plantea que finalmente el gobierno de las mayorías, el gobierno es necesario que sea a través de las mayorías y los consensos. Pero Mises no es ingenuo. Dice, las masas, ¿ya? No tienen, porque no hay tiempo, o sea, incluso por un principio económico de división del trabajo, no hay tiempo para todos para dedicarse a ser intelectuales o a leer o a divulgar. Las masas no tienen tiempo para dedicarse a esas cosas. Entonces, es un pequeño puñado de personas las que instruyéndose primero a sí mismas y luego divulgando, son las que les dictan la pauta, las tendencias a las masas. Entonces, ese es el camino para influenciar en la democracia. ¿Ya? No tenemos que ser tanto, pero tenemos que ser más, ya, que nos dediquemos a estudiar y nos dediquemos a divulgar. Y de ahí lo político irá saliendo y no hay que tener esta noción, es cierto, creo que medio lo mencioné, esta noción de urgencia como que en la vida presente tienen que darse todos los cambios que uno aspira. Y no es así. Ese ya es un problema existencial incluso. El como que quiero ver que mi vida sea validada en vida. Y a veces esas cosas no pasan. ¿Ya? Aquí quizás falta un poco de moral estoica, ¿no? De hago las cosas que tengo que hacer en lo mejor que puedo, pero sin esperar ningún resultado en vida. O sea, hago lo que tengo a mi alcance, pero los resultados de las cosas, nadie tiene el control del resultado de las cosas, al menos en su totalidad. ¿Ya? Entonces, dejar de tener esta idea de que en vida lo voy a ver. Ahora haz el mejor trabajo posible y con lo que tengas y que ese sea tu legado. Quizás lo verás en vida, quizás lo verás joven, quizás lo verás viejo, quizás no lo verás nunca, ¿ya? Pero has hecho lo que tenías que hacer. ¿Ya? Entonces, yo creo que esta urgencia a veces de, me tengo que liar con alguien, viene de esta noción de, tengo que lograrlo en vida yo tengo que ver la sociedad, la laissez-faire instalada aquí, y si no somos prácticos, supuestamente, uniéndonos con quien se nos cruza en el camino, ¿ya? Entonces no lo vamos a lograr. Y las cosas tampoco son con esa urgencia. ¿Ya? Cuando hay una dictadura, evidentemente, si alguien te viene el militar del Stasi comunista o del Tercer Reich a apuntarte en la cabeza, o bien ya vienen en las tropas llegando, o sea, evidentemente ya es un tema de urgencia. Y ahí no tienes tiempo para estar en reflexiones sobre la trascendencia de la vida. Pero cuando las cosas no están con ese nivel de urgencia, no hay que meterse, autoinducirse una urgencia que uno no tiene que lo puede llevar a tomar malas decisiones a nivel de alianzas políticas, ¿no? Y eso sería en general mi reflexión, análisis o como le quieran llamar. No, pues muy impresionante tu reflexión, querido Fabricio. Me parece realmente que das muchos elementos, ojalá puedan ser reflexionados, debatidos, pensados por las tropas libertarias que andan por allí muchas veces peleando batallas que no conducen absolutamente a nada. Claro, que a veces no están definiendo bien sobre el objeto de discusión. Están hablando de cosas distintas. No sabes de qué estás hablando. La conversación nunca va a parar. Nunca va a parar. Y antes de despedirnos, hay una cuestión que también tienen que tomar en cuenta. Les hablaba hace un momento de este sentido de urgencia, que a veces es un problema existencial realmente del divulgador, el militante, como le quieras llamar, ¿ya? Pero hay otro que no parte tanto del punto de vista psicológico interior de la persona, sino también, y aquí me pongo un poquito conspiranoico, pero solamente lo necesario dentro de lo que plantea la navaja de Ockham, ¿no? La navaja de Ockham dice, bueno, si vamos a especular sobre algo, especulémoslo lo más sencillo y pequeño posible. Ya, puede ser que mucho de esto que le llaman guerra cultural, este término batalla cultural, por ejemplo, que usan algunos, es un mal
una mala traducción y una mala definición de algo que siempre se ha conocido como la guerra cultural, ¿no? De que la política está en base a ciertas causitas, ¿no? Que son menores, pero que son de gran incidencia en los sentimientos de las personas, que al final es eso. Ya, se puede hablar más de ese tema, pero no quiero profundizar. Muchas de estas guerritas culturales, que es el término realmente, el término técnico, pero llamémoslo quizás el público que escucha esto quizás está habituado a su mala traducción y una definición pastiche que es el de batalla cultural. Puede ser que estas batallitas culturales ya le convengan a las clases políticas. ¿Por qué? Porque mientras la gente está conversando por temas que sí son de mucha afectación emocional para muchas personas, ¿ya? Y que no necesariamente conducen al final a una convivencia cívica entre la gente con diferentes criterios. Temas más grandes, más importantes, son totalmente pasados por alto. Entonces tienes al público distraído, que se distraigan con sus batallitas culturales de cualquier cosa. Mientras temas como pobreza, educación, comercio exterior, inflación, oligarquías al mando de las instituciones del Estado que están enquistadas y no permiten la participación ciudadana. Una serie de problemas que sí son cívicos, que nos afectan a todos indistintamente de nuestra postura, y que son propiamente los temas liberales. Ojo con eso. Esos sí son los temas liberales. ¿Ya? Son pasados por alto por enfrascarse en estas batallitas culturales soltadas tanto por sectores radicales de izquierda como de derecha. De repente, un feminismo irracional que lanza un tema que llegue ya al punto del absurdo para causar conmoción y surge la respuesta más absurda o igual de absurda desde un sector de derecha y como las redes sociales son mucho de la economía de la atención y de quién participa más, el algoritmo ahí le juega a su favor, ese tema termina distrayendo de cosas que realmente son importantes para la vida cívica. ¿Ya? Y que sí son temas liberales, quizás son más aburridos, ¿ya? No son tan entretenidos porque no causan ese punto de pelea, pero también son más peligrosos. Te pongo el casito pequeño. Uno ve el tema, por ejemplo, de las revelaciones de Assange o Snowden. ¿Qué tiene eso que ver con la batallita cultural de la feminista radical y el conservador desubicado? Nada. Nada, absolutamente nada. Pero ahí sí hay temas que son temas liberales, el tema para discusión al menos. La seguridad, bueno, ¿cuál es el nivel de seguridad nacional que debe tener un Estado? ¿O cuál es el nivel de libertad de expresión que se debe tener? ¿La vigilancia secreta hasta que debe existir o no debe existir? ¿Estas personas deben ser perseguidas o no deben ser perseguidas? Si la conclusión es no deben ser perseguidas, ¿qué hacemos? ¿Debemos hacer causa común con estas personas? ¿O habrá quien diga que no? Pero estos son los temas liberales, los temas del mundo cívico, de la convivencia cívica en igualdad ante la ley y derechos individuales, ¿ya? Y un Estado mínimo, vigilado, al menos en el mundo que nos toca vivir hoy. Esos son los temas liberales. Los otros, me parece que pueden ser distracciones espontáneas, sea que el algoritmo juega para que estas cosas sean, o podría ser, por eso le digo, un poquito conspiranoico me pongo, pero a nivel de navaja de Ockham, que puede ser en ciertas ocasiones intencionado para distraernos de esos temas importantes. Con eso quería. Pues muchas gracias, Fabricio. Te quedo muy agradecido por esta plática que me parece fue muy clarificadora de muchas discusiones que se dan en redes sociales. Tú te la pasas mucho tiempo en redes sociales y ves y has visto que esto precisamente consume mucho espacio, mucho tiempo precisamente de ellas, y esperamos que esta plática precisamente ayude a clarificar muchas claro, de estas sí, si alguien, peleas. yo lo que sí, si alguien quiere, o sea, yo tengo más que decir sobre el tema porque tengo algunos años estudiando el asunto, porque veo siempre que nos enfocamos en la izquierda, pero me ha llamado la atención el tema este tema de las derechas, ¿ya? Y las he ido estudiando, las he ido indagando, por eso como que tengo
como que algo estructurado, no sé si se nota, espero que se note un poco. Y si alguien más o si tú mismo quieres invitarme a seguir conversando en algún espacio, no tengo ningún problema, o sea, creo que hay mucho más que decir o incluso esto mismo volverlo a repetir en otras ocasiones. Y bueno, te agradezco por la invitación y a todos tus televidentes y oyentes que me tienen paciencia en mi intervención. O probablemente, Fabricio, a lo mejor traerte a México en una de estas. Vamos a trabajar el próximo año, pues para que esto pueda concretar. Claro, sí, sí, a mí me gustaría mucho trabajar este tema, porque sí creo que sí es importante, porque, o sea, constantemente nos toma, o sea, no ahora, tenemos décadas hablando de este tipo de asuntos, y no hay como un esquema de cuál sería como el esquema de cómo colaborar y cuándo no colaborar. Por ejemplo, aunque suene raro, el marxismo histórico es muy envidiable en ese sentido de tener una elaboración muy minuciosa de qué estrategia usar. Y por eso en su tiempo, al menos a nivel político, fue sumamente exitoso. El marxismo no fracasó desde el lado político, el marxismo fracasó por su sistema económico, pero en su idea de cómo entender la política siempre fueron muy exitosos. ¿Ya? Y ellos sí tenían planteado una idea de estudiemos las estrategias, con quién aliarnos, cuándo destruir al enemigo y cuándo destruir al aliado también. O sea, el marxismo es sumamente interesante en ese tipo de asuntos. Entonces, sí es un tema que me gustaría seguir trabajando. Bien, Fabricio, pues hagámoslo así. Yo te agradezco mientras, bueno, pues tu tiempo, la generosidad del mismo, y bueno, pues que nos sigamos viendo, Fabricio. Yo te deseo lo mejor a nombre de México Libertario, y bueno, también le Gracias. digo a todos nuestros oyentes, las personas que van a ver este material en vivo o en nuestras redes sociales vía YouTube, que bueno, continúen cerca viendo las distintas actividades que organizamos semana a semana en México Libertario. Muchas gracias de verdad, Fabricio. Te quedo muy, muy reconocido. Igual, gracias a ti siempre, Víctor. Suerte y muy buenas tardes. Hasta luego.